Esta, ¿no? Ah, ya, eso hemos visto, pero ¿no ven? Ok, ya. Me avisas cuando ya se vea la presentación, que está en el título Tipos de variables. Listo. Bueno, entonces continuemos con nuestros temas de variables. Y ahora vamos a ver los tipos. Según su naturaleza, pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿sí? Acuérdense de la cualidad o la parte numérica. También les voy a dar sus sinónimos. Si es cualitativas, también pueden ser llamadas categóricas. Y si es cuantitativas, bueno, también son llamadas numéricas. Entonces, si encuentran algún libro, alguna bibliografía o algún trabajo donde diga categórica o numérica, ya saben a qué se está refiriendo, que es una variable cualitativa o cuantitativa. Antes, ¿sí? Y otra vez, si bien manejamos el término de variable cualitativa o variable cuantitativa, y luego vamos a ver, o en general estamos viendo la investigación de tipo cuantitativa o la investigación de tipo cualitativa, ¿sí? Si bien comparten estas palabras, no significa lo mismo. Una cosa hablar de variables y otra cosa hablar de investigación o tipo de investigación. Y hay gente que comete el error de que por usar, por ejemplo, una variable cualitativa, piensa que todo su trabajo de investigación es cualitativa, ¿sí? Entonces, las variables no hacen o dicen que tu investigación sea cualitativa o cuantitativa. Ya vamos a profundizar esto cuando lleguemos al respectivo tema, pero les voy a adelantar. Acuérdense que usamos siempre palabras que por ahí son igualitas, pero en ciertos temas significan cosas diferentes, ¿sí? No es lo mismo un alcance descriptivo que un tipo de análisis descriptivo, ¿sí? Entonces, comparten palabras, pero no son lo mismo. Bueno, entonces conocen ahora los sinónimos. Ahora, ¿a qué se refieren estas variables cualitativas o categóricas? Se refieren a propiedades de los objetos. Se determinan por su presencia o ausencia. No son medidas en términos de cantidad. No se asignan valores mayores o menores. Por ejemplo, a estos tipos de variables entran lo que es sexo, ocupación, procedencia, estado civil, entre otros. Y dentro de lo que es las variables de tipo cuantitativas o numéricas, dice que pueden ser medidas en términos numéricos. Asignan, ya vamos a ver por qué dice pueden, ¿sí? Ahí te vamos a ver eso. Después, asignan valores a los fenómenos, utilizan escalas con valores mayores o menores, y entre estos tenemos la edad, peso, talla, escolaridad, temperatura. Vayamos a ver ejemplos. Una variable categórica, por ejemplo, la profesión, dentro de sus categorías está enfermera, médico, administrador, farmacéutico, funerario, mecánico, etc. ¿Sí? Dentro del género, bueno, en Bolivia nos manejamos con el término o categorías de varón o mujer, o masculino o femenino. ¿Sí? Si quiero hablar de términos de fumar, por ejemplo, si alguien fuma o no, entonces como categoría puedo poner en primera instancia fuma sí o fuma no. ¿Sí? Otros ejemplos en base a algo más especializado, por ejemplo, pasos del lavado de manos. A ver, ¿quién ha entrado tarde? Sarita Claros. Primero, ¿qué tipos de lavado de manos conoces?
Doctor, Axel, ¿puede ser? ¿Quién entró tardecito también? ¿O Alex, será? ¿Quién era? ¿Alex o Axel? No me acuerdo el nombre o el apellido. ¿Hola? ¿Hola? Flores, Axel... No, ¿dónde estás? Castro, Alex. Presente. ¿Y por qué no me respondes? No sabía si estaba ¿Qué llamando a tipos de mí. lavado de manos conoces? Mm, eh, no lo sé, no sabía decirle con exactitud. O sea, hay tipos de lavado de mano. doctor. Espérame un ratito. Sí, sí. América, Gareca. Ay, No renieguen. Ay, ¿quién dice? Ay. es que este internet, doctor, estaba mal. Doctor, quirúrgico puede ser para entrar a una cirugía, es diferente que un lavado de manos doméstico, digamos. Ya, Ya. pero me has quitado la pregunta. América. No sé si está América. O sea, despierta, concentrada. ¿Sabes América por ahí? Gareca, América. Gareca. ¿Está bien ustedes? Gareca, Pari, América. O hermano le he puesto atrás y tengo como le falta nomás. Doctor, Ah, ya. aquí Dime estoy. América. Ok. Sarita ya dijo quirúrgicos y domésticos. Según la OMS, considerando como al pueblo como domésticos, que no son personal de salud, ¿cuántos pasos son para el lavado de manos? Se salió, doctor. Está mal sin internet, estoy asustado. Por su culpa de ustedes, ¿para qué le preguntan? Aguirre, Cristina, no te asustes ni te escapas. Doctor, ¿Cuántos son los pasos que dice la OMS para el lavado de manos para el pueblo? O sea, aquel personal que no es de salud. creo que 6 pasos. Creo. Y esto es gracias al coronavirus, por si acaso, ¿no? Que se han dado estos nuevos o esta cantidad de pasos al pueblo. ¿Quién me puede decir? A ver. Doctor, son 11 pasos, según la OMS. Ya. 11 pasos para El prim- quién. para nosotros, para el pueblo. Ya, nosotros personal de salud, ¿no es cierto? Así, nosotros sí, nos estamos formando para. Bueno, no te quieres considerar personal de salud todavía. No, pero somos personal Ya, de salud, sí. perfecto. Y para el pueblo, 6. ya. Entonces vean que si hablo de la variable lavado de manos, dependiendo del tipo de investigación que haga, me enfocaré a esos 11 pasos o a esos 6 pasos, ¿sí? Y si voy a hablar de escolares o colegios respecto a higiene, por ejemplo, hablaré de esos 6 pasos. Y si hablo de enfermeras, residente, internito, ¿sí? Estudiantes de segundo año del grupo 7, hablaré de 11 pasos. ¿Bien? Esas son las categorías.
Después tenemos el grado de satisfacción, que puede ser con su categoría muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. O la intensidad del dolor. ¿Sí? Yo lo puedo poner, me duele, y generalmente ustedes van a preguntar, con qué, ¿de qué intensidad es el dolor? Su paciente les dirá o les guiarán a ustedes, es muy fuerte, leve, tolerable, otros sinónimos como intenso, ¿sí? Fugaz, etc. Entonces ustedes van a averiguar la intensidad del dolor entre esas categorías. O simplemente le duele aquí donde estoy palpando o no le duele, ¿no es cierto? Entonces son como varias categorías. Ya vamos a especificar más detalladamente esto. Luego tenemos las variables numéricas, ¿sí? Por ejemplo, número de personal de salud, número de hijos. Señora, ¿usted cuántos hijos tiene? No me va a responder jamás 1,5, salvo sea discriminadora con su hijito bajito, ¿no? O me va a decir 3,5, entonces tal vez algún gordito le va a tomar como un plus. No, no existe mitad de hombres o humanos. O es 3, o es 1, o es 0, ¿sí? Pero a eso se va, a los números reales. No lo puedo dividir a un humano en 2 o en 3 partes. Número de pacientes, lo mismo. ¿Cuántos están internados en sala de medicina interna? 10 pacientes. Bueno, empieza a relatar la evolución. Así les van a ir matando en internado. La edad puede ser, ¿no? En meses o en años. 0.3 años o 3 meses, ¿sí? Puedo manejarlo de esa manera. 50 años, etc. La altura o peso, o la altura respecto a centímetros, milímetros, pulgadas, pies, dependiendo del país también, ¿no es cierto? De la investigación de donde vengan para que empiecen a leer. El peso en kilogramos, gramos, libras. La glucemia, ¿no? 126 de glucemia, 85 de glucemia, miligramos de litro, ¿no? Por si acaso. Y etcétera, podemos ir nombrando, ¿sí? O temperatura, 36.5, 38 de temperatura, o 36, si hablo de temperatura corporal, ¿no? Que se maneja en esos rangos. Si hablo de clima, temperatura de clima, me voy a Potosí, estoy menos 10 grados centígrados, vengo a Sucre, estoy con 2 grados, ¿no? Me voy a Santa Cruz, estoy con 45 grados, etc. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, que en esencia su naturaleza es números de unas o de otras variables, y del otro grupo son palabras, son características subjetivas. Vamos a profundizar esto. Ya. Dice que una variable cualitativa también puede ser nominal u ordinal. Una variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Ahora, estas subdivisiones, ¿sí?, de una variable tienen atributos. Y estos atributos, una vez que los identificamos, nos van a ayudar luego a transformar esas variables. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, en esencia, la variable cualitativa nominal no tiene atributos, ¿sí? Carece de atributos. Las categorías no tienen ningún orden, ¿sí?, implícito entre ellas. Es decir, yo puedo nombrar la profesión en cualquier orden, o puedo nombrarlas, ¿no? Puedo poner médico, enfermera, residente, auxiliar, o puedo ponerlo interno, auxiliar, médico, enfermera, ¿sí? O sea, no importa el orden, no te exigen el orden además aquí. Puedo decir grupo AB, grupo O, grupo B, grupo A, sanguíneo. No importa el orden.
Me estoy acordando de la inmunoglobulina A, M y G, ¿no? O sea que eso también, que deberíamos, eso sí debería estar en orden. Bueno, hay ciertas cosas, por ejemplo, en el laboratorio, si ustedes han visto algún laboratorio, si ven la química sanguínea, por ejemplo, o el hemograma como tal, se pone en orden lógico y tradicional, ¿sí? Primero nombrar los glóbulos rojos, el hematocrito, la hemoglobina, etcétera, ¿no? Pues no voy a poner por ahí primero glóbulos blancos eosinófilos, luego voy a poner la hemoglobina, luego el glóbulo blanco, o luego las series rojas, ¿no? Entonces, en sí estas cosas dentro de la medicina también vamos a pedir cierto orden, por más que no sea implícito, pero por costumbre y tradición, además, y por lectura. Porque uno agarra cualquier documento o reporte de laboratorio y se da cuenta de dónde tiene que estar cada cosa y lee directamente, o se va a enfocar directamente, esto está mal, esto está bien, pero ya sabe el lugar, ¿sí? Pero volvamos a nuestro tema. Entonces, el nominal, en ciencia no pueden ponerlo, si quieren, divorciado, casado, viudo, concubino, o separado, soltero, o pueden comenzar con soltero, concubino, casado, divorciado, etc. ¿Sí? No importa el orden. Lo mismo, obviamente, con sexo. Yo puedo poner, por caballerosidad, puedo nombrar, y debería nombrar primeramente a las mujeres o a las damas, ¿no es cierto? Y luego poner hombre o mujer. Digo, hombre o varón. Pero de todas maneras, en investigación, en variables, le da lo mismo que pongan hombre o mujer y hombre. ¿Sí? No hay algo explícito que diga tienen que tener orden. Entonces, por eso decimos que las variables cualitativas nominales no tienen un atributo. Y aquí estamos viendo un ejemplo de grupo sanguíneo, ¿no? Que ya hemos ido viendo. Ahora, las variables cualitativas ordinales sí tienen un atributo, que es el orden. Es decir, que les exija que tengan que poner de acuerdo a jerarquías o en orden. ¿Sí? Se va a ofender a un militar si le dices primero nombres a un cabo, a un sargento, a un mayor, ¿no? No, te van a decir nombres de acuerdo a las jerarquías. Y hay variables que te exigen poner esa jerarquía. Por ejemplo, grado académico. Yo tendré que poner en primera instancia diplomado, luego maestría y luego doctorado, ¿no? Aunque sea para que vayan tiqueando los que estén siendo encuestados, por ejemplo. Tendría que poner respecto a esto también el nivel de escolaridad, primaria, secundaria, terciaria, ¿sí? Entonces, puedo poner en ese orden, debo poner en ese orden. ¿Qué más necesita tener orden? Si hablo de satisfacción, por ejemplo, de usuarios, ya sea internos o externos, entonces puedo tener dos formas de ponerlo, ¿sí? Y esto viene en el caso. Yo puedo decir, voy a usar tres categorías nada más. Puedo decir satisfecho, indiferente e insatisfecho. O puedo hacerlo al revés, insatisfecho, indiferente y satisfecho. ¿Sí? Los estoy poniendo en orden. ¿Puedo empezar al revés? Sí, puedo empezar, pero sigue siendo orden. Entonces, esta variable cualitativa ordinal me exige tener un orden, de ponerlos en orden a las variables. Luego vienen las variables discretas, que en esencia tienen ese atributo orden y además tienen el atributo distancia. Entonces, este atributo distancia les permite contar. Ya vamos a ver con otro término en la siguiente, diferencial. Pero dice, la unidad de medición no puede ser subdividida. Y a lo que les decía, no puedo decir un hombre y medio, o 1.7 hombres, o 1.5 hombres, ¿no? Entonces tengo que decir, o es un hombre, o son dos hombres, ¿sí? O son 0 hombres, o son 10 hombres. Pero a eso se va. Ustedes pueden tomar el número entero, o tienen que tomar el número entero. Por eso habla de distancia. ¿Sí? Vean los ejemplos. Dice el número de hijos, ¿no? No van a partir a 2 o a 3 o a 5 un hijo. O es 1, o es 0, o es 2. Entonces, a eso se refiere el atributo distancia.
que además de ponerlos en orden, los van a poner de acuerdo a su naturaleza de número entero. Yo puedo decir, el primer hijo puede decir, ¿no? De acuerdo a la edad, por ejemplo. 3 meses. El segundo hijo, puedo ponerlo, no sé, 1 año. El tercer hijo, puedo ponerle 10 años. O al revés, el primer hijo tiene 10 años, el segundo hijo tiene 3 años y el último hijo tiene 3 meses. Entonces, estoy poniendo en orden, pero sé que cada uno es un número entero. Y la variable cuantitativa continua, además de tener el atributo orden y distancia, tiene el atributo origen. ¿Y a qué se refiere esto? Que una variable tiene un origen. Por eso hablo de medir. Por eso es diferente de contar, ¿sí? Conceptualmente, medir es distinto a contar. Permiten subdividir. Aquí está la clave. Permiten subdividir la escala de medición. Por ejemplo, la talla. La unidad de medida es el metro, pero puede ser subdividida en centímetros y milímetros, ¿sí? Yo agarro o sea, a uno de ustedes le digo, bueno, tu talla es de 1,76 metros o 1,76 centímetros, que es la terminología correcta. O puedo decir usted, recién nacido tiene 58 centímetros o 0,58 metros. Pero ya agarro decimales, puedo dividir ese número entero en fracciones, en decimales. Otro ejemplo, vayamos a bueno, que son números exactos, la presión arterial. A ver. Que hay tantos que ahorita no vienen. Ya, puedo agarrar, aunque sea que también se me centra eso, este ejemplo. A ver, algún ejemplo de ustedes. Colaboren, ayuden, no se duerman. Hola, ¿están? ¿Están pensando? Por son calladitos. Se me ha ido. Un ejemplo. Esto no me voy a acordar, no sé por qué, ya que no quieren ayudar. Bueno. Entonces, en esencia, los atributos de las variables nominal, ordinal, discreta y continuas, recordemos primero que la nominal no tiene atributos, por eso pueden ser nombradas en cualquier orden, y a gusto y a conveniencia si quieren. Las ordinales justamente tienen que tener un orden por jerarquías. Las discretas, además de ese orden, tienen que tener distancia, consideran números enteros. No se pueden dividir o subdividir esas unidades. Y las continuas, bueno, aparte del orden y la distancia, tienen su origen, que significa medir. Entonces, al medir vamos a hacer lo más exactamente posible, ¿no? Por eso es el término medir. Yo diré... no puedo venir a ese ejemplo. Tan inspirado que está. Tengo un lapsus de ejemplos. Vamos a usar, por ejemplo, la temperatura. Es que no, pues sigue siendo. Ya. La temperatura usaremos, ¿sí? Yo puedo agregar el termómetro digital, porque ni ahí, ¿no es cierto?, que puedan tal vez leer el termómetro de vídeo, pero bueno, igual está dividido en sus partes, ¿no? Se puede decir, la temperatura de los recién nacidos es de 38.1 grados centígrados. La temperatura del otro recién nacido tiene 37.7 grados centígrados. Entonces, ese grado como tal, lo estoy dividiendo en décimas. ¿Sí? Por eso digo 37.6, 38.5, etc. ¿Sí? Pero vean, la temperatura, por ejemplo,
y esto es lo que quiero, ¿por qué estamos aprendiendo los atributos? Porque yo puedo transformar. ¿Sí? Yo puedo decir que una continua, una variable continua, se puede transformar en una variable discreta. Una variable discreta se puede transformar en una variable ordinal. Y una variable ordinal se puede transformar en una variable nominal. Pero nunca al revés. Una nominal jamás se va a transformar en ordinal. Una ordinal jamás se va a transformar en discreta. Y una discreta jamás se va a transformar en continua. Justamente por esa carencia de atributos. Entonces, por eso es un solo sentido esa transformación o dirección de variables. Vayamos al ejemplo de este último, de la temperatura. Yo puedo decir 37.1 grados centígrados. ¿Sí? Una variable continua. Pero si lo quiero transformar en discreta, o diré 37, ¿no? Entonces estoy redondeando, entonces no estoy subdividiendo, pero lo puedo transformar. Y además, miren, si yo quiero transformar esta variable discreta de la temperatura de 37 grados a ordinal, vean que lo estoy transformando a una cualitativa, yo lo puedo decir, en mi primera instancia puedo decir, bueno, 37 es normotérmico, pero los puedo clasificar como hipertérmico o hipotérmico. Entonces, vean, estoy dando ya una característica cualitativa a esa temperatura. Obviamente, si mide más de 37.5, por ejemplo, grados centígrados, para mí ya es eso hipertérmico. Si mide 36, menos de 36.5, ya diré eso es hipertérmico. Entonces, bien, a través de esos números estoy dándole una cualidad, por eso puedo transformar una variable que de continua lo estoy pasando a discreta y de discreta a ordinal. ¿Sí? Ahora sigamos con esto, lo pasaremos a nominal a la prueba de temperatura. Y aquí ya no me importa la normotérmica. Puedo decir hipertérmico o no hipertérmico. Con temperatura o sin temperatura. Puedo nombrarla, ¿no? Con temperatura y sin temperatura. O sin temperatura y con temperatura. ¿Listo? Vean cómo he ido transformando una variable que puramente puede ser numérica y continua, con esos decimales fraccionados, y cómo lo he ido transformando. Pero a ver, si yo quiero transformar, por ejemplo, intentemos, ¿no? Para que me crean. Si yo quiero transformar el grupo sanguíneo A, o el grupo sanguíneo AB y O, a ordinal, no, pues no me da. ¿Cuál es la importancia de ordenarlos? Si todos son iguales para mí. O sea, todos son iguales aunque en el valor de que son grupos sanguíneos. Yo puedo decir que los del grupo A son los más importantes, ¿no? O del grupo AB. ¿De qué me sirve ordenarlos? Peor, pues, a pasarlos a un tipo, a un estilo cuantitativo, ¿no? A esos numéricos. El A, por ejemplo, yo puedo decir que sea el 3. No, o sea, ¿qué tengo que mezclar aquí el A, grupo A con número 3? Es ridículo. Entonces, vean, ¿por qué es importante eso de atributos de las variables? Porque primeramente les da esas características subdivisibles de una variable cualitativa en nominal y ordinal y una variable cuantitativa en continua. Y a su vez, conociendo esos atributos, ustedes pueden transformar las variables en un solo sentido, pero no en el otro. Y aquí les estoy dando ejemplos. Y esto a veces repercute mucho en algunas investigaciones, ¿sí? Porque no saben manejar o quieren tratar de mezclar todo por todo lado. Entonces, esta parte, por si acaso, o hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda? ¿No? ¿Me van a responder en su examen? Biencito. ¿Listo? Bueno, entonces, como el silencio otorga, ¿no? Paso. Este es un resumen de lo que les he ido hablando. Tiene un errorcito. ¿Dónde está el error?
Ahorita me voy a acordar de hacerlo. Pero es un resumen, por ejemplo. Dice tipo de variable, categóricas o numéricas. Sabemos que las categóricas son las cualitativas y las numéricas las cuantitativas. Dice la escala, o esas que se pueden subdividir, nominal y ordinal, las cualitativas. Las cuantitativas de intervalo de razón, por si acaso son sinónimos de discretas y continuas. Dice el atributo escala, ¿o qué atributos tiene? La nominal no tiene ningún atributo. La ordinal sí tiene, el orden. El de intervalo o la discreta, orden y distancia, y la de razón o las continuas, orden, distancia y origen. Características, dice. Las nominales poseen categorías a las que se asigna un nombre sin que exista ningún orden implícito de ellas, jerárquicas o de ordenamiento. Las ordinales poseen la categoría de ordenar, pero no permite cuantificar y no la vamos a transformar en número. La distancia entre una categoría y otra. Las de intervalo tienen intervalos iguales y medibles, no tienen un orden real, o pueden tener un orden real, pero lo que puede asumir valores negativos, ¿sí? Menos 10 grados, etc. El de razón, dice, tiene intervalos constantes entre valores, además de un origen real. El cero significa la ausencia de individuos. Ejemplos. Los nominales pueden ser, por ejemplo, género, como masculino o femenino como valor final, o mujer u hombre. El estado civil puede ser soltero, casado, concubino, divorciado, o casado, concubino, divorciado, soltero, etc. Puedo nombrarles los valores finales en cualquier orden. Los ordinales, por ejemplo, que necesitan orden, primaria, en grado de instrucción primaria, secundaria o superior, o la intensidad del dolor, leve, moderado, severo. Las de intervalo, temperatura, ¿no? Menos 10, 0, 20, o las horas del día, 0, 0, 10, 20, o números enteros. Las de razón, el peso, 10.24 kilogramos, 20.01 gramos, aquí está el error. ¿Sí? Número de hijos, esto irá en intervalo, por si acaso. ¿Sí? No, 1, 2 o 3, pero no puedo decir 1 y medio, 2, 3.5 hijos, etc. ¿Sí? Entonces tenemos estos ejemplos. A ver, dice observaciones. Además dice que pueden ser dicotómicas. ¿Y a qué se refieren con eso? Que solo tienen dos categorías. Por ejemplo, la variable género, que es cualitativa, nominal, tiene dos valores finales o dos categorías, masculino y femenino. Entonces le llamamos dicotómicas. Como otros ejemplos, nuevo, viejo, vivo, fallecido, sano, enfermo, ¿no? Y politónicas porque pueden tener más de dos categorías. Por ejemplo, el de estado civil, soltero, casado, viudo, concubino, divorciado, etc. ¿Sí? Entonces tiene más de dos categorías, por eso le llamamos poli. Bueno, aquí dicen, ¿no? Las continuas provienen de medir, lo que habíamos visto. Se pueden representar con números enteros o fraccionados entre dos valores que existen en los equivalentes. Las discretas provienen de contar, solamente pueden ser representadas con números enteros. ¿Sí? Entonces, vean, este es un pequeño resumen, salvo aquí un par de errores. Esto, pero lo voy a corregir. Corregidos se los voy a pasar, sí, por si acaso. Es un resumen de lo que estábamos viendo y estábamos tocando. ¿Sí? Lo principal es que sepan aquí si es quali o quanti. Obviamente, si es quanti es numérica, si es quali es categórica. Si es categórica puede ser nominal u ordinal. Si es cuantitativa puede ser discreta o continua. Ya saben los atributos. El nominal no tiene, el ordinal tiene el orden. La discreta puede ser orden y distancia, la continua puede ser orden, distancia y origen, y puedo transformar esas variables siempre y cuando venga de un sentido, de las numéricas a cualitativas, pero nunca al revés. Una cualitativa jamás la voy a transformar en una numérica. Este es un pequeño resumen de lo que estamos viendo.
Ahora, según su función de alcance, hemos visto según su naturaleza. Y esto es también práctico de acuerdo a lo que hemos ido viendo. El alcance a nivel de investigación exploratoria, descriptivo, relacional o causal, tenemos las variables deben llamarse, ¿sí? Y esto es así. Ya les voy a explicar por qué. Si estoy hemos dicho que por ahí un nivel exploratorio no tiene ni muchas variables o por ahí no tiene ni variables, por tanto no vamos a nombrar ninguna de las variables como tal para este nivel. Pero si hacemos un nivel o alcance descriptivo, tenemos las variables de interés, ¿sí? Por ejemplo, y aquí les voy a tomar un solo ejemplo para que me vayan entendiendo. Respecto a la diabetes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mi variable de interés es la diabetes y mi variable de caracterización son los factores de las diabetes, para la diabetes. Acuérdense que estoy en nivel descriptivo. Seguramente voy a describir quiénes quiénes no tienen diabetes, si los que tienen son de qué tipo, 1 o 2, ¿sí? Respecto a mi variable de interés. Y respecto a la variable de caracterización, factores de riesgo. Entonces simplemente voy a describir. Usted diabético fuma, usted diabético consume bebidas alcohólicas, usted diabético tiene sobrepeso, usted diabético no hace ejercicios o hace ejercicios, usted diabético consume normalmente en su dieta carbohidratos, ¿sí? Entonces estoy describiendo y vamos a ir viendo de acuerdo a nivel de este ejemplo. Entonces, si estoy en un nivel descriptivo, tengo que clasificarlas de interés o de caracterización. Y a ver por qué quiero que se aclare y que sepamos esto. Si estoy en el nivel relacional, usaré las variables asociadas o las variables asociadas de supervisión, o relacionadas de supervisión, ¿sí? De acuerdo al tipo de variables que estoy usando, sean dos numéricas o sean dos cualitativas. ¿Ya? Pero se llama así aquí en este nivel, asociadas o asociadas de supervisión, o correlacionadas o correlacionadas de supervisión. Y sigamos con el ejemplo de diabetes. Mi variable asociada, ¿sí? Y ahora con propiedad, la diabetes. Y mis variables asociadas de supervisión son esos factores de riesgo. Pero aquí ya no voy a describir si fuma o no fuma, si consume bebidas alcohólicas o no. Entonces ya no me quedo con ese conocimiento, sino también indagaré. ¿Usted qué tiempo además está fumando? ¿Cuántos cigarrillos fuma? ¿Usted qué cantidad de comida consume al día? ¿De qué tipo? Carbohidratos, grasas, verduras, legumbres. Entonces ya en mi análisis me pasaré, ¿no es cierto? ¿Habrá relación entre el consumo de cigarrillo de 3 años y de 2 paquetes por día con la diabetes? ¿Sí? Vean, ya estoy viendo una asociación. ¿Habrá asociación entre el consumo de dieta hipergrasa? Por tanto, la obesidad tendrá relación con la diabetes o asociación con la diabetes. Ya no solo describo aquí, mi análisis ya me lleva a asociar o a correlacionar variables. Por eso es que aquí se cambia el nombre o la nomenclatura de las variables. Hablo de asociadas o de asociadas de supervisión. Y vean que con un mismo ejemplo de diabetes y factores de riesgo, estoy viendo la profundidad de investigación o qué tengo que hacer. Si es descriptivo, simplemente lo describiré a la diabetes y a sus factores. Describir, frecuencias, porcentajes. Si es relacional, bueno, ya trataré de asociar o de correlacionar cada una de estas dos variables. Puede ser diabetes con obesidad, diabetes con fumar. Entonces estoy buscando esa asociación o dependencia, esa probabilidad de que pueda ser un factor predisponente a tener diabetes. Factor predisponente de probabilidad. Y ahora vayamos a esto. En el nivel causal o explicativo, manejo 2 o a veces 3 tipos de variables. Y hablo de variables independientes, variables intervinientes y variables dependientes. Primero nos quedaremos con el ejemplo de 2, ¿sí? Independientes y dependientes. Las variables independientes
son también las causas, ¿sí? También llamadas causas, variables de causalidad. Y las variables dependientes son los efectos, son las consecuencias. Entonces, si yo agarro otra vez mi tema de diabetes y factores de riesgo, entonces mi diabetes es el efecto, mi variable dependiente, ¿correcto? Y mis variables independientes, porque aquí ya tengo varias, entonces serán fumar, obesidad, sedentarismo, dietas hipergrasas, estrés, ¿sí? Por si acaso el estrés también puedo creer, pero bueno, sí tengo varios factores. Pero como ya estoy en este nivel, diré, bueno, causa-efecto, tengo que comprobar la causa y efecto. Entonces puedo decir a través de mi recolección de datos y mi investigación, el fumar sí provoca diabetes. Aquí ya estoy confirmando por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, o el otro ejemplo, que el sedentarismo me provoca diabetes. Entonces, a eso voy. ¿Y por qué llamo esto en primera instancia? Porque van a ver en algunas investigaciones, en la mayoría, a todo tipo de exploratorio descriptivo, relacional o causal, le ponen variables dependientes e independientes, causas y efectos. ¿Acaso, por ejemplo, aquí en el nivel descriptivo yo estoy viendo o analizando o investigando causa-efecto? No, solo estoy describiendo. En el nivel relacional estoy suponiendo y asumiendo esa probabilidad de que pueda ser un factor desencadenante, pero esa suposición o probabilidad estadística, pero no es nada certero. No digo esto sí y esto no. Entonces no puedo poner tampoco aquí a ese nivel dependientes e independientes. Entonces, lo único que le corresponde es a este nivel causal, como independiente y dependiente, porque es causa-efecto. Eso está en los libros, y mucha gente lo pasa desapercibido, bueno, porque al final en el libro, en el de Sampieri, por ejemplo, está nada más, ni siquiera en negrilla, nada, como un comentario, ¿sí? Pero por eso es importante ser detallistas también al leer. Entonces, no usen para todo variables dependientes e independientes. Sepan en qué nivel están, entonces denle ese nombre que corresponde. Si sea en descriptivo, bueno, de interés, de caracterización. Si están en niveles relacionales, son variables cualitativas, asociadas y asociadas de supervisión. Si estoy con variables numéricas, correlacionadas y correlación de la supervisión, o correlacionada de la supervisión. Si ustedes recién en el nivel causal o experimental o explicativo, hablaré de independientes y dependientes. Les decía, puedo usar las variables intervinientes aquí también en ciertos temas de investigación, porque por ahí yo me he cerrado al nivel de obesidad, fumar y sedentarismo, por ejemplo, ¿no? Para que cause diabetes. Pero las intervinientes también pueden ser aquellas que pueden haber considerado que también pueden influir en causar diabetes. Por ejemplo, el estrés, ¿sí? Entonces puedo causar como un desencadenante. Y ya el estrés puede ir a afectar al efecto o a la causa, ¿sí? Porque el estrés me puede llevar a que consuma comida excesiva en grasa y sea obeso, y del obeso pase a la diabetes. O que el estrés me lleve directamente a una reacción del hipotálamo, páncreas, hipófisis, en el eje endocrinológico, y me altere esas sustancias estresantes intrínsecas o internas que tenemos, alguna de esas glándulas, y me haga producir insulina, o no me haga producir insulina. Listo, me desencadena de diabetes. Entonces, a eso se refiere a esas variables intervinientes. Entonces, les digo, lo más importante aquí es que me sepan nombrar de acuerdo al nivel que están usando o investigando. No todos tienen que ser los niveles dependientes e independientes. Error que muchos y actualmente cometen. Esto, otra vez, comprendido, dudas. ¿No? ¿Sí? Bueno, cuidado, se olviden su examen. Y aquí voy a hacer énfasis en por qué, además, les digo, o sea, ¿por qué no tengo que usar dependiente e independiente en la descriptiva? ¿Por qué no tengo que usar dependiente o interviniente en la relacional? ¿Sí? Y aquí les voy a justificar eso.
Entonces, las variables independientes son factores que determinan, ¿sí? Son cambios en los valores de las variables dependientes, o sea, van a cambiar, son cambios, van a ir a cambiar, ¿sí? Algo en las variables dependientes. Por eso, estas son consideradas como causas, ¿sí? El fumar me va a causar diabetes, sí. O sea, me va a modificar mi salud, sí. ¿Con qué enfermedad? Con la diabetes, por ejemplo. Las variables dependientes, en esencia hemos dicho que son los efectos, ¿sí? Describen y miden una conducta, una situación, un resultado asociado por las variables independientes. Entonces son los efectos. Y habíamos hablado de las variables intervinientes, que a veces están y a veces no están. Influyen, ¿sí? Es la aparición de otros elementos en forma directa o indirecta principalmente, ¿sí? Y estas intervinientes, estamos viendo aquí, causa, efecto y otros factores. Entonces, las variables independientes son las condiciones o características que se manipulan. Generalmente se relaciona con la causa del problema de la investigación. El efecto, las variables dependientes, son las condiciones o características que aparecen, desaparecen o cambian, ¿sí? Según el experimento. Se relacionan con los efectos del problema de la investigación. Y las variables intervinientes son las variables o factores que se sospecha puedan influir como control la relación de la causa o efecto en cuanto no son observables directamente. Sí, a veces se nos puede ir, pero pueden estar esos factores, otros factores también llamadas variables intervinientes. Ahora, esta variable interviniente puede afectar a la variable independiente o puede afectar a la variable dependiente. ¿Sí? El ejemplo que les decía, el estrés puede ir directamente a causarle la diabetes, o el estrés me puede ir a afectar al estilo de vida, por ejemplo, al sedentarismo, me encierro, no salgo, como, y después desencadena la diabetes. Entonces a eso se refiere esto de variables dependientes, independientes, intervinientes. Vean que por qué no puedo nombrarlas en los niveles de descriptivo o relacional. Ahora vayamos con un ejemplo más de medicina que hemos ido manejando a todo esto del avance. Dice, la causa, incumplimiento de las normas de bioseguridad por equipos de protección personal, ¿sí? Esa es mi causa. ¿Qué me desencadenará o qué será el efecto? Infecciones asociadas a la atención en salud en el personal, ¿sí? Entonces, causa, efecto. Y por ahí se me ha escapado y me he cerrado mucho y sé que había otros factores que pueden determinar, por ejemplo, disponibilidad de barreras químicas, alcohol en gel, iodopovidona, clorexidina, o las biológicas. Mucha esta persona no se había vacunado contra la tuberculosis o no tiene sus refuerzos de la difteria y tétanos, ¿no? Me ha desencadenado una infección. Entonces vean cómo estos otros factores pueden repercutir indirectamente en las causas o en los efectos. Preguntas, dudas. Hola, ¿están? Prendan sus cámaras. Bueno, ¿alguna pregunta o duda que tengan hasta ahora? ¿Nadie? ¿Están de sueño? ¿Están de hambre? Las 7. Ya. Entonces yo estoy calculando que mañana vamos a tener todo este tema del paso 5, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana, primeramente con el grupo de práctica.